A partir de esta idea del contrato social y el futuro para los jóvenes, que llamo la brecha emocional, ¿no? Y lo venía haciendo el preludio muy bien Cecilia, de que lo que comparten, he tenido la suerte de poder estar por muchas ciudades españolas, de Europa, pero también latinoamericanas, con sociedades que parecen muy disímiles, muy dispares entre sí, pero que comparten un momentum común, ¿no? Hay como un momentum que se desarrolla en los últimos 10 años, que evidentemente galopa en muchos de esos países a lomos de la crisis económica, pero que tiene otros componentes y tiene otras idiosincrasias y otros perímetros, y es una crisis de desafección, ¿no? Una crisis de confianza, una crisis emocional, una crisis protagonizada, por cierto, por los jóvenes. Yo creo que la coincidencia de esa brecha emocional, de esa brecha de confianza entre los ciudadanos y las instituciones, entre los ciudadanos y los gobiernos, se produce en Río de Janeiro, en Madrid, en el DF o en Quito. Bueno, en Quito no sería uno de los mejores ejemplos, ¿no? Bueno, mejor en Bogotá, por ejemplo. Casi al mismo tiempo, por una triple coincidencia. Es la triple coincidencia de la ruptura del contrato social, de la emergencia de la ciudadanía digital y de lo que yo ya llamo el fin de las ideologías, que es un poco más abstracto y que lo desarrollaré al final. En cuanto a la ruptura del contrato, se ha dicho ya mucho en este campus, en este curso, pero a mí me gustaría apuntar 2 o 3 ideas fuerza, ¿no? La ruptura del contrato social yo la entiendo como la ruptura de ese pacto virtuoso que habíamos producido y habíamos alcanzado, sobre todo ahora estoy pensando en Europa, evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, que es la suma virtuosa de 3 factores, desde mi punto de vista, que es el crecimiento económico, es decir, los empresarios estaban en el contrato social porque evidentemente se llevaban una parte del pastel, porque había crecimiento económico y porque ellos generaban una serie de beneficios legítimos. Pero ese beneficio, ese crecimiento económico, a través de la creación de empleo y de los factores de redistribución, obviamente generaban un estado del bienestar que era la contraparte que evidentemente la fuerza trabajadora recibía de ese contrato social, ¿no? El sentirse protegido. Y no olvidemos nunca el tercer vértice de ese triángulo virtuoso del contrato social, que es la democracia liberal, ¿no? Democracia liberal como software básico, como software nativo en el que corre el estado de bienestar y el crecimiento económico. El problema de este contrato social, que actuó de forma eficaz durante muchas décadas y que evidentemente tiene un punto de inflexión con las políticas neoliberales de Reagan y Thatcher a finales de los 70, yo creo que tiene una ruptura total simbólica en los últimos 10 años, en los años de la gran recesión. Fundamentalmente, esto es una idea como muy tonta, pero que últimamente repito mucho, porque el contrato social, que es una metáfora que a veces es un poco abstracta y que es polisémica y que unos entienden unas cosas y otros otras, y lo hemos visto en este curso, para mí es algo tan elemental como la promesa básica de progreso. Es decir, un contrato social es eficaz y es contrato, y si no, no es contrato, si promete y cumple que cada generación viva mejor que la anterior. A nivel global, no de cogidos de uno en uno, porque te puede ir peor que tu familia, que tus padres de origen, ¿no? Pero como generación, si una generación tiene, sea verdad o sea subjetivo, sea de forma objetiva o sea de forma subjetiva, la sensación de que va a vivir peor que sus padres, se cumple la promesa básica de progreso y empieza a desmoronarse todo el statu quo que teníamos montado, ¿no? Claro, esto es lo que pasó, yo creo, en la gran recesión y de alguna manera divide, por eso pongo esas caras, estos smiles, ¿no? de contento y triste, divide para mí el mundo en 2 bandos, ¿no? Evidentemente el eje izquierda-derecha sigue siendo importante, pero a mí esto de la ruptura del contrato social nos ha dividido en torno al progreso, los que somos optimistas y los que son pesimistas, ¿no? Y yo, evidentemente, con ningún tipo de afán neutral ni con muy poca parcialidad, coloco en los optimistas pues a los reformistas, en fin, a los socialdemócratas, si se quiere con generosidad a los liberales, y en el bando de los pesimistas coloco a los reaccionarios, a los conservadores, a los que siempre pensaron que el pasado fue mejor, o incluso a los regeneradores, los que, en fin, están cómodos en soluciones pasadas. Incluso también, de alguna manera, a los populistas y a los revolucionarios, porque un revolucionario o un populista es una persona que no acepta que nada de la situación actual
actual es bueno y que hay que impugnarlo todo, ¿no? Pues desde mi punto de vista es una visión pesimista del mundo, ¿no? Que nos coloca en esos dos bandos. Es verdad que esta idea de la ruptura del contrato social puede generar cierta crítica por eurocéntrica, ¿no? Y aquí Cristian sacaba unas gráficas muy interesantes. Yo no he visto en ellas, pero entiendo que vosotros las manejáis y que tiene algo de semejanza, que es ese elefante de Milanovic, ¿no? El elefante de Milanovic como esa gráfica en la que entender cómo la globalización ha ido mejor y peor depende del continente y depende de la clase social. Evidentemente ha habido una parte importante de la clase social más empobrecida de los países emergentes que les ha ido bien, que son la grupa, ¿no? El lomo del elefante, y hay unos que les ha ido increíblemente bien, que son el decil de los más ricos, el percentil de los más ricos, ¿no? El 1% de los más ricos, que es la trompa del elefante, y curiosamente, pues entre los últimos, el segundo o el tercer decil, que sería la clase media europea, son los paganos de la crisis. La segunda idea de esta ruptura del contrato social tiene que ver con la emergencia de la ciudadanía digital, que es un discurso muy generacional, ¿no? Porque hablar de ciudadanía digital es hablar de jóvenes. De repente nace una generación de millennials, entre los que yo creo que quepo por unos días, porque nací en 1980, entonces me gusta pensar que soy millennial, aunque sea rozando el poste, ¿no? En fin, ya que articulo yo el discurso, pues me lo hago a mi favor. Pero incluso la generación Z o los ya nativos digitales, algunos de vosotros yo creo que sois ya 100% nativos digitales y los que vendrán lo son absolutamente, no solo que tengan un nuevo ecosistema, una nueva conversación, un diálogo asíncrono, ubicuo, con unas reglas propias en las redes sociales, es que eso les hace interpretar el mundo y relacionarse con el mundo, también con los gobiernos y las ciudadanas, con otras reglas del juego. Como una conversación acostumbrada a poner like, me gusta, no me gusta, en fracciones de segundos, en relacionarse con Amazon o con Telefónica, poniéndole un tuit de protesta, en una relación de horizontalidad en la que de repente un solo usuario es capaz de poner contra las cuerdas a un ayuntamiento haciendo en un chain.org, ¿no? ¿Cómo van a entender la estructura decimonónica de la burocracia y de los gobiernos, ¿no? De todos los resortes, de las ventanillas, de esa relación tan top-down, ¿no? Tan asimétrica, tan de arriba abajo, que es como hemos tratado tradicionalmente los gobiernos y las instituciones. Es una sociedad red, ¿no? Ayer se hablaba de Castells y no puedo estar más de acuerdo. Frente a una sociedad jerarquizada ha nacido una sociedad red, que es lo más importante. No es solo un tema de conversación en redes sociales, sino que es un cambio de paradigma completo. Y ahí también yo que tengo ese ADN de la UGT y del Partido Socialista, meto otra variable en el diagnóstico, que es la crisis de los sujetos clásicos de intermediación. Claro, en esta sociedad red, de repente, los actores clásicos de intermediación, que eran los sindicatos y los partidos socialdemócratas, que habían sido las estructuras básicas en torno a las cuales se había organizado el sujeto político protagonista de la primera y la segunda revolución industrial, que es el obrero, pues no digo que entren en crisis, que estoy hasta las narices de la crisis de la socialdemocracia. Me he leído 100 ensayos de eso y estoy ya superándolo, ¿no? Pero sí que evidentemente ven debilitado su función. Yo escribí hace no demasiado tiempo, un par de años, un artículo que hablaba de la centralidad del trabajo. En un paradigma donde el trabajo deja de ser el elemento central que explica las narrativas de las vidas, no digo que deje de ser importante, que importante es y estructural es, pero tan epicéntrico, tan estructurante de nuestras vidas, porque hay gente que trabaja en pijama, como decía Cecilia, porque hay gente que tiene trabajos parciales, voluntariamente o no, porque hay gente que está en desempleo, porque hay gente que tiene trabajos informales o directamente alegales, o que trabajan en ese precariado, que son riders, que, pues claro, en ese contexto donde el cuello azul, el señor de mono azul que se veía en la General Motors con otros 10.000 iguales, y entonces evidentemente pues organizarlos en torno a sindicatos y posteriormente a partidos socialdemócratas era sencillo, pues evidentemente se desvanece y de alguna manera se diluye. Hay, no obstante,
en esta aceptación acrítica de la red, en esta aceptación acrítica de este mundo ideal de Internet, un par de patologías que a mí me interesaría señalar. Y una es que, claro, en este mundo en el que la red es tan importante y tan preponderante, los populismos y los fundamentalismos son capaces de encontrarse, ¿no? Claro, un líder mesiánico, nada mejor que tener una red a su alcance para generar un discurso agregador, tocando lo emocional y, si me apuras, además con Big Data y hipersegmentación, llegando eficazmente a cada ciudadano, ¿no? Y lo hemos visto en Latinoamérica y lo hemos visto también en latitudes más cercanas. Pero no solo eso, la teoría de Internet de la larga cola, ¿no? Esa idea de que con Internet los más raros del mundo son capaces de agruparse y encontrarse, ¿no? Porque dices, pues da pie a que fenómenos como Vox, de repente gente que era marginal, que tenía pensamientos morales y éticos completamente periféricos, se encuentren y se acomoden y se retroalimenten los unos a los otros en las redes. Son muy pocos, pero generan mucho ruido y encima, bueno, pues han sido capaces de multiplicarse porque se pensaban que estaban solos en el mundo, vivían en un mundo de silencio, donde las cabeceras de los periódicos y los telediarios no les daban cobertura y de repente en la red encontraron la placenta adecuada donde producirse como virus. La tercera idea de esta ruptura del contrato, o sea, de este nacimiento de la brecha social, además de la ruptura del contrato social y la ciudadanía digital, es lo que yo defino como fin de las ideologías, ¿no? Si Lyotard, en fin, apadrinó, bautizó con la posmodernidad las últimas décadas de nuestro tiempo, con esta idea de que las ideologías pues habían llegado a su fin, que el pensamiento único, cabalgando a lomos del capitalismo más neoliberal, se había impuesto y que además con la caída del muro de Berlín, pues evidentemente ya ningún contrapeso moral, ningún otro esquema político es capaz de hacerle frente, pues de repente, bueno, pues en fin, había conseguido instalar su idea de pensamiento único. Pero la gran recesión, la caída de Lehman Brothers y todo lo que sucedió en 2007, 2008 y los 10 años siguientes dio al traste con esta historia, ¿no? Había una generación entera que habíamos comprado que el mercado, que Wall Street, que la mano invisible del IBEX 35 o como le queráis llamar, que los tecnócratas del FMI y del Banco Mundial, pasara lo que pasara, iban a responder y nos iban a solucionar la existencia. Bueno, pues eso se da al traste con la caída del sistema financiero internacional, empezando por los dos bancos de Estados Unidos. Y en ese momento de crisis del software neoliberal, el único contrapeso específico que tiene en el mundo, que es la socialdemocracia, no estuvo a la altura. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Yo, con todo el dolor de mi corazón, porque soy un socialdemócrata convencido, no estuvo a la altura ni fue capaz de oponer un relato lo suficientemente potente. Y entonces surgieron en el mundo pues algunas alternativas muy periféricas en torno a la épica de lo común, de lo colaborativo, de lo cooperativo. Hubo, de repente, una respuesta ante el individualismo, el hiperindividualismo de la posmodernidad, una respuesta de en torno a la idea de comunidad. Y ahí surgen cosas como el 15M en España, como los junios de Brasil, como el movimiento feminista o como el Ni Una Menos, ¿no? en contra del tema del aborto en Argentina. Es un poco el recorrido que yo quería hacer, estas tres razones, ¿no?, que explican la triple circunstancia de la brecha emocional, la brecha de confianza, de desafección entre ciudadanos y gobiernos, que es lo mismo que también decir entre jóvenes y gobiernos. Respuestas ante esto. Voy a perfilar en esos 7 minutos que me quedan, Miguel Ángel, porque eran 7 minutos, ¿no? Yo estoy ahí con el... Vale. Respuestas ante esto, futuro que nos queda. Yo creo que el tema de la narratividad es interesante. Yo esto de la Agenda 2030 lo defino como el relato de seducción masiva. Necesitamos volver a contagiar de ilusión a una ciudadanía que está falta de relatos, es que está falta de narrativas. Es que a veces lo más elemental, aunque sea superficial, es importante. Hay relatos que tienen alcance performativo. Por el mero hecho de pronunciarlos,
se consiguen. Y es por eso que yo me he metido en esa historieta del CEBOL, del currículum por competencias que te añade tu impacto en el ODS. Ostras, si conseguimos que en estos años 35.000 voluntarios aragoneses estructuren su cabeza y su itinerario vital en torno a los ODS, yo creo que ya estamos consiguiendo mucho, ¿no? Agenda 2030 como relato y los componentes y los ingredientes de ese relato de seducción masiva, pues desde mi punto de vista son tres, entre muchos que hay, pero yo desde la experiencia que tengo, desde la aproximación que tengo, ¿no? El qué de ese relato para mí lo hemos empezado a formular ahora, puede ser que sea una etiqueta, un significante que dentro de 2 años o 3 haya pasado de moda, pero de momento hay que surfear las etiquetas porque nos movemos además en un mundo donde las etiquetas y los hashtags son la forma de organizarnos, ¿no? Porque son los debates globales. Para mí es el Green New Deal, ¿no? Esta idea de sumar y de hacer una mistura entre socialdemocracia con un factor verde que, bueno, pues habrá puesto de moda Alejandra Ocasio en Estados Unidos, pero que yo creo que poco a poco va a articular discursos estructurantes y potentes en Europa. De ahí van a surgir cosas, ¿no? Un gran pacto basado en la igualdad, basado que recupere la idea de que el crecimiento económico no puede divorciarse de la igualdad, y es que el problema, y aquí se enfrentan dos paradigmas una vez más, ¿no? El paradigma de los liberales que confían en la curva de Kuznets y que dicen, bueno, no se preocupe usted que aunque el crecimiento esté construyendo desigualdad en el corto plazo, porque la cuarta revolución industrial va a exigir flexibilidad, adaptación, generaciones enteras que se quedan fuera de juego, a largo plazo la curva sabemos que baja de nuevo y vuelve a la igualdad, y en medio ha generado crecimiento económico. Bueno, yo se lo podría comprar, no soy economista como Cristian, no tengo tantos conocimientos. El problema es que ningún economista liberal, absolutamente ninguno en el mundo, es capaz de dimensionar cuánto dura esa curva, cuánto dura esa fase de crisis, esa fase crítica en medio. ¿Es una generación entera? ¿Son 3 generaciones? ¿Cuánto es? Nadie lo sabe decir y eso es insostenible, por lo cual ese discurso no se puede comprar. No, aparte de que nadie ha demostrado que sea verídicamente cierto, es que lo que sobre todo ninguna sociedad, ningún experto ha sido capaz de medir cuánto mide esa gráfica. Nosotros tenemos que comprar, desde mi punto de vista, la gráfica que establece una conexión directa entre crecimiento, igualdad como factor fundamental y a la igualdad sumarle medio ambiente, sumarle sostenibilidad, ¿no? Si es que no hay más que mirar a los países donde más iguales son, es que son también los más prósperos del mundo. Es que no hace falta tampoco hacer muchos trucos ni esforzarse demasiado en ganar los debates, solo hay que confrontar los modelos de sociedades que queremos ser. Si nos queremos parecer a Suecia, o nos queremos parecer a países como, en fin, como el nuevo Brasil de Bolsonaro. Es que en el menú tampoco hay tantas opciones. Otra idea, un segundo de los 3 ingredientes que quiero perfilar para terminar estos minutos de este relato es el cuarto sector. El cuarto sector, yo no sé si lo habéis escuchado como paradigma, como discurso. Está más desarrollado en el mundo anglosajón que en el mundo latinoamericano, hispanoamericano, y el cuarto sector vendría a ser como una redefinición del paradigma económico, una especie de nuevo espacio, de nuevas herramientas, de nuevas morfologías, de estructuras que viene de la confluencia de los 3 sectores, del sector público, un sector público que se moderniza y evidentemente se hace más eficiente e innova, del sector privado que cada vez incorpora más discursos de responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, y de un tercer sector que adquiere, bueno, con toda su capacidad de empatía, pero también algunos criterios de eficiencia, ¿no? de gestión enfocada a los objetivos. En ese cuarto sector van a nacer y están naciendo ya las organizaciones del futuro, ¿no? ¿Qué es Wikipedia? Esto es una empresa social, es una empresa pública, es una empresa privada, ¿no? Son nuevos esquemas en las que las nuevas organizaciones no tienen acomodo. La gente hace trampantojos, hace funambulismo administrativo, alegal, porque conozco muchos ONGs que tienen la ONG, que tienen la fundación y que tienen la empresa, porque tienen que facturar de forma diferente en función de lo que quieren hacer, ¿no? Ahí, poco a poco, vamos a ir construyendo una nueva morfología de organizaciones que no son ni públicas, ni privadas, ni sociales. Y en último caso,
paso, pues barriendo evidentemente para casa el tema de gobierno abierto. Yo creo que el gobierno abierto es el paradigma con el que intentar seducir a esa ciudadanía desafecta. Dentro del gobierno abierto hay mucho de marketing, mucho de fuego de artificio, pero hay también muchos proyectos muy interesantes en las coordinadas en las que yo me muevo, ¿no? Muchos proyectos de innovación democrática, de plataformas donde ciudadanos en forma significativa están decidiendo el futuro de sus ciudades, de laboratorios de gobierno como el de Chile, por ejemplo, tan interesantes, que han puesto otra forma de hacer política. Ayer lo comentaba con Jorge Solana a colación de un proyecto que les presenté a Cristina Gallac para la oficina de 2030, ya que revolucionar el qué es tan difícil, porque al final vivimos en la Unión Europea y los recursos son los recursos y tal, y en el que nos podemos diferenciar al final poco, diferenciémonos muchos en el cómo, ¿no? Y ahí el gobierno abierto, en fin, esos proyectos de radicalidad democrática yo creo que son muy interesantes, sobre todo porque hay que taparle, y termino con esta idea, taparle absolutamente el flanco, ¿no?, a los populistas. La democracia es sin duda alguna el bien más preciado que tenemos. Yo siempre digo, en el gobierno de Aragón hay 55.000 funcionarios, solo 5 trabajan en mi equipo de participación ciudadana. Fijaros, ¿no?, que es el equipo encargado de velar por la democracia, reforzarla y celebrarla. Yo creo que ahí tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Muchísimas gracias. Aquí lo dejo.